todos y bienvenidos a esta segunda parte de la sección de aplicación de Gradient Descent en este modelo de la regresión logística del que hemos hablado en los últimos videos. En el video de la sección anterior lo dejamos en esta parte, que era cuando teníamos que calcular la derivada parcial de nuestra función de costo, que es la binary cross entropy, con respecto a cada parámetro beta sub j. Ahora bien, ¿por qué necesitamos calcular esta derivada parcial? Básicamente porque nuestra estrategia, que siempre menciono que es el algoritmo del gradiente para encontrar nuestros parámetros, una de sus partes fundamentales es precisamente encontrar la derivada parcial de la función de costo con respecto a los parámetros, que nos va a indicar hacia dónde nos tenemos que ir moviendo para encontrar nuestros mejores parámetros. Entonces, recordando un poco, nos quedamos en el video pasado en esta sección, le añadí estas dos ecuaciones que son las que habíamos visto antes y dijimos que para encontrar esta derivada parcial de la función de costo con respecto a los parámetros era una tarea bastante compleja, sobre todo considerando que la función binary cross entropy es una función bastante compleja en sí, pero utilizando propiedades de cálculo podemos utilizar la regla de la cadena, que es la que aparece en la ecuación número 8, ¿ya? Entonces la derivada parcial de la función de costo con respecto a cada beta j se puede calcular como la derivada parcial de la función de costo con respecto a multiplicado por la derivada parcial de a con respecto a z, multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a b sub j, ¿ya? La clase pasada, o el video pasado, habíamos dicho que la primera derivada parcial de la función de costo con respecto a se calculaba de la siguiente forma. La verdad es que no lo mencioné cómo hacerlo, pero ahora lo voy a hacer ya que es bastante sencillo. Recordemos primero que tenemos que la derivada parcial del logaritmo natural con respecto a x es 1 partido de x, que es lo que tenemos acá. Acá, si bien es una sumatoria, excluyamos por un momento esta sumatoria, y esto es 1 partido de n, enfoquémonos solamente en esto, ¿ya? Entonces, si derivamos todo esto con respecto a qué es lo que ocurre, tenemos esto que pasa a ser una constante, multiplicado por la derivada parcial de esto, que es 1 partido por x, en este caso sería 1 partido por a. Si hacemos esa multiplicación nos queda menos y dividido por a, que es lo que tenemos acá. Y luego si calculamos la derivada parcial de esto con respecto a a, obtenemos lo mismo. Esto va a pasar a ser una constante, 1 menos y multiplicado por la derivada parcial de esto, que sería 1 dividido en 1 menos a, multiplicado por la derivada de lo que está dentro de esta expresión, que sería igual a menos 1. Ese menos 1 se cancela con este menos de acá afuera, se transforma en un más y nos va a quedar 1 menos y partido por 1 menos a, y si añadimos lo que habíamos calculado antes nos queda este menos y partido por a. Ahora pasando un poco a la segunda derivada parcial, que es de a con respecto a z. En este caso no la voy a explicar en detalle, ya les dejo un link donde pueden encontrar la derivación matemática, porque acá tenemos que hacer la derivada parcial de la función sigmoide, ¿ya? Y eso es un poco más complejo, y como esto ya no es un curso o no son clases enfocadas directamente a cálculo, no me interesa que lo aprendan, pero sí me interesa que sepan que la derivada parcial de a con respecto a z es a por 1 menos a. Y si están con las dudas de cómo llegar a eso, pueden acceder a este link y les va a aparecer la definición. Y finalmente tenemos la derivada parcial de z con respecto a beta j. Recordemos que habíamos definido z como esto, que era una expresión que tenía la misma características que la regresión lineal, ¿ya? Básicamente es la regresión lineal. Entonces, si derivamos todo esto con respecto a cada parámetro, por ejemplo beta 1, ¿ya? Estos, como son constantes, la derivada parcial de una constante es 0, por lo tanto esto se nos va y esto también se nos va, y nos va a quedar finalmente solamente x1, ¿ya? Lo mismo con el caso de x2, pero en el caso de beta 0, y lo coloqué acá en esta observación, tenemos una peculiaridad, porque estos dos elementos se nos van a 0 y esto nos va a quedar a 1, la derivada parcial de esto va a ser igual a 1, por lo tanto la derivada parcial de z con respecto a beta 0 va a ser igual a 1, ¿ya? Es el único caso en particular. En el caso de las demás variables va a ser siempre x sub j. Y si ahora juntamos todas estas expresiones que hemos calculado, hacemos la multiplicación respectiva de las tres derivadas parciales, nos queda que la derivada parcial de la función de costo con respecto a beta j es a menos i por xj. Pero ojo, aquí hay que hacer una pequeña aclaración, y es que eso es para un solo elemento, ¿ya? Nosotros cuando entrenamos los modelos, como lo he dicho en los videos desde que comencé el canal, vamos a ocupar una serie de ejemplos para entrenar el modelo, que pueden ser 1000, 100.000, 1.000.000, etc. Y esta expresión que calculamos acá la tenemos que calcular para cada ejemplo,
¿ya? Por eso es que está esta sumatoria. Es importante que sepan eso y que no se olviden. Ahora bien, ¿qué era esta A? Recordemos que fue una simplificación de términos. Entonces esta A era lo mismo que sigmoid de z, y que era sigmoid de z era esta expresión. Por lo tanto, finalmente la derivada parcial de la función de costo binary cross entropy con respecto a cada parámetro beta j va a ser igual a toda esta expresión, que es esto nuestras predicciones básicamente, menos i por x sub j elevado a i. Y si ahora ponemos todo esto en un contexto de una regresión logística de solamente dos variables, como les comenté al comienzo de esta serie, ¿ya? Porque no, por un tema pedagógico no es necesario hacer un modelo mucho más complejo, porque al final va a ser siempre lo mismo. La idea es que con dos variables se puede atender de lo mejor. Entonces, si ahora juntamos todo esto en nuestro algoritmo del método gradiente, tenemos que nuestro beta 0 nuevo va a ser igual a nuestro beta 0 anterior, menos alfa veces la derivada parcial de la función de costo con respecto a beta 0, que es todo esto. Acá está el 1 que les mencioné. Luego, en el caso de beta 1, nuestro nuevo beta 1 va a ser igual a nuestro beta 1 anterior, menos alfa veces la derivada parcial de la función de costo con respecto a beta 1, que es la expresión que mencionamos antes, pero en este caso tenemos un x1. Y lo mismo en el caso de beta 2, pero tenemos un x2. Y con eso llegamos al fin de esta sección de la aplicación del método gradiente. Como pueden ver aquí un adelanto, lo que ahora vamos a ver en los próximos videos son las métricas, cómo evaluar una regresión logística, porque claramente estamos haciendo cosas diferentes. En el caso de la regresión lineal estábamos prediciendo un valor, acá queremos predecir la probabilidad de predecir o no una clase. Por lo tanto, las métricas que habíamos visto anteriormente no nos van a servir para este ejemplo, ¿ya? Así que espero que le haya quedado bastante claro el método del gradiente. De igual forma, como dije anteriormente, si bien ustedes no van a programar todo este gradiente, lo va a hacer el framework con el que van a trabajar, la librería que probablemente va a ser scikit-learn, no puede ser TensorFlow, PyTorch, etc. Pero es muy importante que sepan lo que están haciendo, porque si no están simplemente copiando un código y el código va a ser una caja negra y no van a saber, no van a saber explicarle a nadie lo que están haciendo, y van a demostrar que no tienen conocimiento en la situación. Así que como siempre, muchas gracias por suscribirse al canal. Estoy desarrollando un Instagram también, que es datelus.ai. Así que también los invito a que se suscriban a ese canal. Y bueno, acá está el adelanto del próximo video, que es acerca de las métricas. Así que muchas gracias por el video y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.